complicaciones del uso indiscriminado de antibióticos, un tema que la verdad es que es muy relevante y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar sobre las principales complicaciones del uso incorrecto de antimicrobianos, donde lejos el principal problema en el fondo es la aparición de resistencia antimicrobiana. Vamos a hablar un poquito sobre infección por Clostridioides difficile y un par de comentarios sobre efectos adversos asociados al uso de antibióticos. Porque estos no necesariamente se dan por uso inapropiado, pero me parece que es relevante mencionarlo. Vamos a hablar sobre algunas causas de lo que podría ser considerado un mal uso de antibióticos y finalmente destacar algunos ejemplos de tratamientos antimicrobianos inadecuados, sobre todo en el contexto del área ambulatoria. Entonces, partí diciendo que la principal complicación del mal uso de los antimicrobianos es precisamente la aparición de resistencia antimicrobiana. Y este es un problema de relevancia mundial que ha llevado a los organismos internacionales, tanto del ámbito de la salud como de otros ámbitos, a plantearlo como una amenaza mundial. Y estos son datos del último reporte del año 2019, comparado con el reporte del CDC del 2013 respecto a amenazas en cuanto a resistencia antimicrobiana, y ustedes pueden ver que en Estados Unidos se describía en el año 2013 que había más de 2 millones de personas al año infectadas por microorganismos resistentes a los antibióticos, lo que generaba un número de muertes al año de 23.000, y la situación en estos años no ha mejorado. En el reporte del año pasado se describen más de 2,8 millones de personas infectadas y más de 35.000 muertes al año, o sea, bastante preocupante. Y esto, como les decía, es lo que ha llevado a las organizaciones, tanto de salud como no de salud, a manifestar su preocupación, y esto es en el año 2016, los líderes mundiales en una de sus reuniones en la ONU se comprometieron a abordar el tema de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Y por qué este tema va más allá de los que trabajamos en el área de la salud? Porque el problema del uso de los antibióticos no solo se da en el ambiente de la salud humana. En el fondo, ustedes deben saber que hay un altísimo porcentaje de antibióticos que se usa en la agricultura y también en la industria animal. Chile no está exento de esta preocupación mundial, y de hecho existe, quizás si uno es crítico, probablemente deberíamos ir mucho más allá, pero existe un plan nacional contra la resistencia de los antimicrobianos comandados por el Ministerio de Salud, y de hecho en este minuto en el Congreso se está discutiendo una ley que habla sobre precisamente la regulación de los antimicrobianos, y con la idea de generar directrices mucho más sólidas y exigentes en cuanto a este tema. Como les mencionaba anteriormente, los antibióticos no son solo usados en humanos, sino que también tienen un alto uso en la industria animal. La mayoría de las series describen que el porcentaje de antibióticos se usa más o menos 50 y 50, pero en algunas series, en algunos países, se describe que incluso el 70% de los antibióticos sería usado en la industria animal versus solo un 30% en el área de la salud. ¿Qué tipo de uso se hace en humanos? La mayor parte del uso de antibióticos está dado precisamente en área ambulatoria, en la comunidad, y con un porcentaje mucho menor a nivel de los hospitales. Muchas veces uno piensa que como que resistencia antimicrobiana, y pienso al tiro en el paciente hospitalizado. No, probablemente es el paciente más grave, pero a nivel comunitario el tema de resistencia es un tema súper relevante. Y puede llegar a ser cuestionable el uso de estos antibióticos hasta en un 50% de todas las indicaciones que se hace. O sea, son datos bien duros y bien alarmantes. Y en la industria animal, ¿en qué se usan los antibióticos? Bueno, un 20% en el fondo es para uso terapéutico y un 80% en áreas más bien como de factores de crecimiento o de profilaxis. Y acá el uso es bastante más cuestionable.
¿Cómo nos golpea en la salud humana, en el fondo, el hecho de que se usen los antibióticos en los animales? Es que en el fondo la resistencia parte primero acá, en el fondo en los animales, y finalmente eso se disemina, ya sea a través de los productos animales que nosotros consumimos, o a través de vegetales que pueden estar contaminados con aguas o con tierras que estén contaminadas con bacterias multiresistentes, al preparar alimentos en superficies contaminadas, etc. Y por ende los humanos nos exponemos a este tipo de microorganismos resistentes, y finalmente hace que tengamos infecciones por microorganismos resistentes, que pueden ser desde infecciones leves, que probablemente van a ser manejadas en el área ambulatorio, pero en el fondo también puede llevar a enfermedades severas e incluso a la muerte. Entonces, ¿qué otras cosas en el fondo tienen que ver, ya saliéndonos un poco del tema de la resistencia antimicrobiana? ¿Qué efectos produce la resistencia antimicrobiana? Porque en el fondo, a la larga, el hecho de que el mal uso de antibióticos favorezca la resistencia antimicrobiana, esto secundariamente también tiene efectos. Por una parte, dificulta el tratamiento de muchas infecciones, tanto porque se disminuyen las alternativas terapéuticas, o también, por ejemplo, a veces hay pérdida de alternativas orales de tratamiento y solo nos vamos quedando con alternativas endovenosas. Cuando el paciente necesita hospitalizarse, prolonga la duración de estas hospitalizaciones. Sin duda, todo esto implica aumento de los costos asociados a la atención de salud, y también en el fondo está descrito incremento de mortalidad cuando hay infección por microorganismos resistentes. Para que la situación termine de empeorar, no solo a lo largo de los años ha ido aumentando la resistencia antimicrobiana, sino que esto se acompaña además de una ausencia de nuevas moléculas de antibióticos, y esto es que hace que el balancín quede cargado, hace que tenemos menos alternativas terapéuticas. En este gráfico que tenemos abajo a la derecha, es un poco antiguo, pero ustedes pueden ver cómo ha ido disminuyendo desde los años 80, este gráfico está acá hasta el 2004, cómo progresivamente se han ido aprobando menos antibióticos en cada periodo, menos antibióticos nuevos. O sea, en el fondo los que ya teníamos los hemos ido perdiendo y no han ido apareciendo nuevos. Ahora, en información un poco más actualizada, tenemos que a septiembre del año 2019, teníamos solo 15 nuevos antibióticos, ya sea solos o en combinación con otros, en estudios en fase 1 a fase 3. La gran mayoría en realidad están en fase 1, los cuales no necesariamente van a llegar. En fase 3 tenemos solo 4 moléculas en estudio. O sea, la situación es muy, muy preocupante, y eso, por supuesto, que nos tiene que hacer alarmar y, por ende, tratar de usar de la manera más racional posible los antibióticos. Ahora, en el ámbito ambulatorio, ¿cuáles son los principales problemas de resistencia? Porque probablemente los problemas de resistencia no son los mismos en el ambiente hospitalario, donde a nivel hospital uno inmediatamente piensa en enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro expandido, o piensa en, no sé, en enterobacterias productoras de carbapenemasa, acinetobacter, pan resistentes, etc. No, en el ámbito ambulatorio quizás también se ven ese tipo de microorganismos, pero con una franca menor relevancia, pero también existen problemas. Por ejemplo, acá, solo por mencionar algunos, Streptopiógenes. Streptopiógenes, afortunadamente, y estos son datos del boletín del ISP, de las cepas invasoras, y se mantiene que tienen 100% susceptibilidad a penicilina, lo cual es una tranquilidad, ¿ya? Pero es llamativo cómo ha aumentado la resistencia a eritromicina y a clindamicina, llegando a porcentajes casi del 13%. Lo que está acá en rojito son los datos del laboratorio de microbiología de la Red de Salud Secristus del año 2018, donde incluso, y esto es alrededor, estamos hablando de alrededor de 500 muestras de Streptopiógenes, donde hay resistencias, esto es, resistente o intermedio a eritro
y resistencia o un nivel de susceptibilidad intermedio a clindamicina, pero que son incluso mayores, 28, 25%. Y por ende, esto es un tema que uno tiene que decir, es llamativo. ¿Qué pasa en hemófilos influenza? Afortunadamente también mantienen 100% de susceptibilidad a ceftriaxona, cipro o meropenem, pero la resistencia a ampicilina ha ido aumentando. ¿Qué pasa en Streptococcus pneumoniae? Acá, no sé si ustedes saben que los puntos de corte para catalogar un streptoneumococo sensible es distinto dependiendo de si es un aislamiento desde líquidos cefalorraquídeos en el contexto de una meningitis o es una muestra invasiva no meningitis. Los puntos son distintos y eso hace que los porcentajes de resistencia sean diferentes entre una muestra de meningitis y una invasiva no meningitis. En meningitis llama la atención que en el informe de vigilancia epidemiológica del ISP publicado en julio de este año, se describe una resistencia a penicilina que alcanza el 28%. Afortunadamente la resistencia a cefotaxima es bajita, pero incluso ya hay cepas resistentes a cefotaxima. ¿Qué pasa en invasivos no meningitis? Como acá los puntos de corte son distintos, los valores de resistencia son bastante menores. Otros temas que son importantes a nivel ambulatorio, por ejemplo, es Neisseria gonorrea, que vamos a ver en el gráfico siguiente, y Escherichia coli, que también lo voy a ver más adelante, no lo voy a tocar ahora, sino que después cuando hablemos de bacteriurias asintomáticas. Estos son los datos del boletín también del ISP que muestra la vigilancia de Neisseria gonorrea del año 2010 al 2018, que salió publicado en diciembre del año pasado, y ustedes pueden ver cómo hay disminución de la susceptibilidad que es realmente dramática para algunos antibióticos. Ceftriaxona, afortunadamente, mantiene 100% de susceptibilidad, pero acitromicina, ya hay en el año 2018 algunas cepas resistentes, donde lo que ha bajado de manera ostensible su susceptibilidad, fíjense en lo que es ciprofloxacino. En los principios de la década, en los 2010, estaba sobre el 60% y ahora está alrededor del 50%. O sea, 1 de cada 2 cepas son resistentes a ciprofloxacino. Y, bueno, a penicilina, sin comentarios en realidad. Ahora, como les mencionaba, además de hablar de resistencia, otra de las complicaciones importantes del uso inapropiado de antibióticos son las infecciones por Clostridioides difficile, antiguamente llamado Clostridium difficile, ahora para complicarnos un poco, porque parece un poco trabalenguas, se llama Clostridioides difficile. Este es el principal agente causal de colitis asociada a antibióticos, y si bien hay otros factores de riesgo que pueden provocar su aparición, el uso de antibióticos es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de infección por Clostridium. Otros factores que pueden estar asociados al Clostridium son edad avanzada, hospitalizaciones, quimioterapias, etc. Pero el que tiene el rol primordial y que es modificable es el uso de antibióticos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los antibióticos? Los antibióticos generan una disrupción de la barrera funcional de la microbiota colónica normal, y esto es lo que permite la multiplicación del Clostridium difficile y la generación de toxinas. Y la resistencia del Clostridium, tanto a quinolonas como a clindamicina, se asocia a la aparición de cepas de Clostridium más resistentes. ¿Qué antibióticos son los que más asocian a la diarrea por Clostridium? Tenemos, en primer lugar, las fluoroquinolonas, clindamicina, penicilinas de amplio espectro, o sea, como son, por ejemplo, amoxiclaulánico, ampicilina sulbactam, etc. Las cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación, y los carbapenémicos que vienen un poco más atrás. Hay otros antibióticos que ocasionalmente se pueden asociar a Clostridium, pero que es bastante menor su relevancia. Hay que tener en consideración antibiótico en realidad, pero donde hay que centrarse es en estos, y en el fondo es por eso que estos no es que uno no los tenga que indicar nunca, pero cuando los indique, tiene que estar muy seguro de que vale la pena correr el riesgo, por ejemplo, de desarrollar un Clostridium, porque la infección que motiva su uso lo justifica. Entonces,
el mensaje es no dejar por si acaso antibióticos, sino que realmente cuando esté justificado para evitar complicaciones como esta. Ahora, el Clostridium tiene distintas maneras de presentarse clínicamente, como lo pueden ver acá, puede manifestarse con diarrea con colitis, pero también tiene formas de presentación más agresivas, como provocar una colitis fulminante. Ahora, la diarrea acuosa es el síntoma principal, ¿ya? Y lo que se describe en general es que es un paciente que tiene mayor o igual a 3 episodios en 24 horas, ya en un porcentaje de los pacientes pueden desarrollar fiebre, y cuando hay fiebre muy alta, esta en general se asocia a un signo de gravedad o de severidad de la diarrea asociada al Clostridium. Es importante tener presente que existen también los portadores asintomáticos, ¿ya? Y que en el ambiente hospitalizado estos pueden ser hasta de un 20% y en pacientes institucionales incluso mayor. Ahora, lo importante de esto es que son pacientes que no tienen clínica, ¿ya? Y como vamos a ver en la diapositiva siguiente, que se refiere a cómo se puede hacer el diagnóstico de una diarrea por Clostridium, una de las cosas más relevantes es que siempre uno tiene que estudiar a un paciente que tiene clínica sugerente, o sea, que tiene diarrea, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, si no, estaría detectando a estos portadores asintomáticos que en realidad no tienen rol y por ende no hay que estudiarlo. Ahora, ¿cuáles son los métodos diagnósticos disponibles? Existen, como ustedes pueden ver, muchos, ¿ya? Pero de estos, en realidad, los que tienen utilidad en la práctica clínica son solo estos tres, porque los cultivos o la citotoxicidad son más bien del ámbito de investigación, pero no para la práctica clínica. Entonces, en general, ¿cuáles debieran ser nuestras herramientas diagnósticas? Por un lado están los inmunoensayos, que son los test rápidos, ¿ya? Que tienen una sensibilidad que anda alrededor del 60 al 70%, y que en realidad si uno en el fondo repite el test, en realidad el aumento en la positividad es bastante discreto, por lo que en general si uno ya tiene una toxina negativa no tiene mucho sentido y uno sospecha que efectivamente el paciente tiene un Clostridium, probablemente lo que tiene que hacer es cambiar de técnica, más que volver a repetir el mismo. Hay algunos de estos inmunoensayos que vienen complementados con la detección de la GDH, ¿ya? Que es la enzima glutamato deshidrogenasa, que le mejoran la sensibilidad al test rápido. Y sin duda el gold standard en este minuto probablemente es el diagnóstico por PCR, que tiene una sensibilidad del 90 al 100%. Como les decía anteriormente, dado que existen los portadores asintomáticos, nunca hay que estudiar a un paciente con deposiciones normales, porque si llegara a salir una toxina positiva en ese contexto, probablemente estaríamos hablando de un portador asintomático que no tiene riesgo o que no tiene ningún rol en la transmisión del Clostridium, y por ende no vale la pena estudiarlo, porque además en el fondo podría caer además en la tentación de usar antibióticos para tratarlo, cuando en realidad no se justifica hacerlo. ¿Cuáles son las recomendaciones de tratamiento del Clostridium? Y estas son las últimas guías de la ITSA, publicadas en el Clinical Infectious Disease en el año 2018, y donde viene como diferenciado dependiendo de cómo es el cuadro clínico, si es un episodio inicial no severo, un episodio inicial severo o un episodio fulminante. No me voy a detener mucho en esto. El concepto básicamente es que considerar que tanto, y que esto fue un cambio respecto a las guías anteriores, es que tanto en los episodios severos como en los no severos, la recomendación es usar vancomicina oral por espacio de 10 días, y solo para los episodios no severos el metronidazol quedó como un agente alternativo. ¿Por qué este cambio? Porque se ha visto que los pacientes con metronidazol tenían más riesgo de hacer recurrencia. ¿Qué otros efectos adversos están descritos asociados al uso de los antimicrobianos? Como les decía, muchos. Por ejemplo, reacciones alérgicas cutáneas, que se asocian, por ejemplo, al uso de betalactámicos o de las sulfas, deterioro de la función renal con los aminoglicosidos, prolongación del QT, descrito para macrólidos y quinolonas, hepatotoxicidad asociado al uso de rifampicina,
ototoxicidad asociada al uso de aminoglicosio, neuropatía periférica asociada al uso de metronidazol y un largo etcétera. Es importante tener claro, como les decía al principio, ¿no?, que en el fondo a veces uno puede ser que esté usando adecuadamente el antibiótico y, por ejemplo, no sé, un paciente que efectivamente está con una neumonía y uno le deja amoxicilina ciclovolánico, y lo cual es una indicación adecuada, y el paciente al cuarto día hace un rash alérgico. En el fondo hizo el rash no porque uno esté usando mal el antibiótico, pero dado que uno sabe que por el uso de antibióticos existen un amplio número de posibilidades de efectos adversos, es que uno tiene que cuestionarse mucho a quién le deja antibiótico y a quién no, y no dejarlos por si acaso. Ese es como el mensaje. Ahora, sí, ahora voy a entrar un poquito en cuáles son las causas de mal uso de los antibióticos. Y yo creo que aquí hay varias partes. Hay una parte del mal uso de los antibióticos que tiene que ver con los pacientes, ¿ya? Y ahí nosotros como equipo de salud lo que tenemos que hacer es educar a nuestros pacientes, a enseñarles a usar bien. Y por ejemplo, este es del afiche de la campaña del Ministerio de Salud, pero que lo encontré que es bastante bueno. ¿Qué cosas nosotros tenemos que educar a nuestros pacientes? O sea, en el fondo decirles que los antibióticos solo los debe usar cuando un médico se lo indique y se lo recete, no empezar a automedicarse. No comprar antibióticos en lugares no autorizados para ellos, como por ejemplo las ferias libres, los negocios, la vía pública. Esta foto es real, lamentablemente. Es una foto que tomamos en la calle a fines del año pasado, y la verdad es que así como en los puestos del lado estaban vendiendo diversos tipos de comida, esta foto es de acá de Santiago, también había un puesto de diversos tipos de medicamentos, pero dentro de esta cajita llena de medicamentos habían antibióticos. O sea, esto no tenemos que pararlo ya, y ahí es muy importante efectivamente que exista la fiscalización. O sea, en el fondo esto nos vamos a transformar lamentablemente en países, sino como India, que también venden en todas partes unos cócteles de antibióticos, y que India tiene unas tasas de resistencia antimicrobiana que son muy, muy importantes. Así que ojalá que en Punta Arenas esto no ocurra, pero acá en Santiago lamentablemente sí está ocurriendo. Lo otro importante es decirle a los pacientes: siempre finaliza el tratamiento antibiótico que se le indicó, no porque se siente mejor, suspéndalo. No le dé antibiótico del que está tomando usted a otro porque le sobraron, ¿ya? Todas esas recomendaciones nosotros debemos hacérselas a los pacientes, es parte de nuestra responsabilidad, pero también nosotros como médicos tenemos la importancia de tratar bien las infecciones. ¿Y qué implica eso? Por ejemplo, una cosa muy importante es evitar tratar, o no tratar antibióticos de patologías que no corresponden a infecciones bacterianas, ¿ya? Es frecuente, y voy a hablar un poquito de eso, de dejarle a veces antibióticos a patologías que en realidad son de etiología viral. Claramente, los antibióticos no sirven para las infecciones virales. O también otra cosa que uno ve con frecuencia a veces, el tratamiento de colonizaciones. ¿Qué otras cosas? Una elección errónea de un antibiótico, ya sea, por ejemplo, porque en el fondo se eligió usar un antibiótico de amplio espectro para una infección donde se esperaba que la microbiología fuera bastante más acotada. O sea, siempre tratar de usar el antimicrobiano con el espectro más reducido. Otro punto importante es la duración excesiva de los antimicrobianos. Todos los programas de uso apropiado de antibióticos cada vez van, y cuando uno revisa la literatura de lo que está saliendo en términos de programas de uso apropiado de antibióticos y uso racional de antibióticos, muchos de la literatura actual apunta a acortar la duración de los tratamientos antibióticos. O sea, por ejemplo, tratamiento de una bacteremia por enterobacterias que no esté complicada, bastarían 7 días, no sería peor que tratar 14, por poner un ejemplo. También han salido algunos trabajos de tratar osteomelitis con tratamientos más acortados. Y así hay bastantes publicaciones que van dirigidas a eso, a tratar de acortar la duración de los esquemas antibióticos. Entonces, cuando me refiero a tratamiento de patologías no infecciosas bacterianas, ¿en qué estoy pensando principalmente? Y que son cosas que en el ámbito ambulatorio se dan bastante.
El primero es en relación a las infecciones respiratorias altas. Por ejemplo, la faringitis. La faringitis, el streptopiógenes, que es el agente causal de esta solo en un 10% de la faringitis en adultos. La gran mayoría de las faringitis en realidad son cuadros autolimitados y los antibióticos solo se benefician para tratar las faringitis que son causadas por los streptopiógenos. Por lo tanto, en el fondo uno debiera limitar la indicación de tratamiento a aquellos pacientes en los cuales yo tengo una alta probabilidad de tener una faringitis estreptocócica. Y para esto hay 4 criterios que se consideran que son como los tips o las claves. Uno es en el fondo el antecedente de fiebre, sobre todo fiebre alta, mayor a 38 grados. La presencia de exudado tonsilar, la ausencia de tos, en general una faringoamigdalitis así de estas pultáceas nunca tienen tos, y linfadenitis cervical anterior. Entonces, ¿a quién le debería dejar antibióticos? A aquel que tiene presente 3 o los 4 criterios. Ese paciente tiene altas posibilidades de tener una faringitis estreptocócica y ese paciente probablemente se beneficia de antibióticos. Si no es así, no dar antibióticos. Ahora, a la hora de dar antibióticos, ¿qué antibiótico elegir? Idealmente penicilina o amoxicilina, y por lo que les comentaba antes de que ha ido aumentando la resistencia a macrólidos y a clinda, solo considerar el uso de alguno de estos dos en pacientes que sean alérgicos a la penicilina. De lo contrario, la elección debiera ser peni o amoxi. Otra infección respiratoria alta que a veces motiva el uso de antibióticos es la rinosinusitis. Las rinosinusitis agudas, la mayoría no son de origen bacteriano, la mayoría son virales, sobre todo en aquellas rinosinusitis que en el fondo tienen menos de una semana de evolución. Bacteriana es bien frecuente y por ende los antibióticos no están justificados en este escenario y uno solo debiera usar tratamiento sintomático. Aquí muchas veces el paciente presiona mucho porque quiere recibir antibióticos, pero ahí es donde el médico, en el fondo, tiene que explicar el por qué. En el fondo sería más deleterio que bueno dejarle antibióticos. Y una tercera infección respiratoria alta que muchas veces motiva inadecuadamente el uso de antibióticos son las bronquitis agudas. Las bronquitis en general son cuadros que tienen tos, más o menos expectoración, suelen tener obstrucción bronquial y en general son cuadros que son más largos, o sea, más de 5 días, pero la gran mayoría de estos cuadros efectivamente también son de etiología viral. En general los virus respiratorios tradicionales pueden provocar cuadros de bronquitis aguda y no por eso en el fondo se justifica el uso de antibióticos. Otra cosa que me gustaría que se llevaran como concepto es el tema de las colonizaciones. ¿Qué es una colonización? Las colonizaciones se definen como la presencia de microorganismos en o sobre un huésped con crecimiento y multiplicación, pero sin una expresión clínica o reacción inmunológica detectable al momento de que el microorganismo es aislado, ¿ya? ¿Qué cosas favorecen la colonización, que suele ser principalmente colonización cutánea o también del tubo digestivo? Múltiples factores: la contaminación por las manos, por el ambiente, alteración de las barreras mucocutáneas, en algunos ambientes pueden ser, si el paciente tiene alguna invasión, el procedimiento invasivo, y también influye en esto la presión selectiva de antibióticos. Pero este cuadro, en general, no gatilla, en el fondo, una clínica sugerente de infección, ¿ya? Y por lo mismo es muy importante no motivar tratar solo porque tiene un cultivo positivo. Colonizaciones que son frecuentes, que a veces, o sea, que en el fondo en las que se indica tratamiento y que ya lo mencionó la doctora Pinto en su charla de ITU, que por ejemplo las bacteriurias asintomáticas. Las bacteriurias asintomáticas no está demostrado, salvo algunas poblaciones muy particulares, como por ejemplo pudiera ser una embarazada o alguien que se va a someter a un procedimiento urológico, no se justifica tratarlas. De hecho, en los diabéticos, que antiguamente se trataban, en la actualidad ya está bastante comprobado que en realidad no motiva ningún beneficio el tratarlo. Otro cuadro que genera muchas veces el inicio de antibióticos son pacientes que tienen úlceras o heridas, por ejemplo, úlceras varicosas o úlceras en las piernas, que no tienen signos inflamatorios locales, que se les toma un cultivo con una tórula de secreción superficial, y sale algún microorganismo, y se decide iniciar tratamientos y uno se embarca en un cuadro clínico que en realidad
no significa ningún beneficio para el paciente porque probablemente esa herida crónica está solo colonizada y no está generando una infección que amerite antibióticos. Probablemente es una infección de manejo local para curaciones, pero sin repercusión más sistémica o mayor local que amerite el uso de antibióticos. Esto me quedó en lo mismo. Bueno, y finalmente quería mencionar algunos ejemplos de situaciones que yo creo que se dan bastante en el ámbito ambulatorio y que implican antibióticos inadecuadamente usados. Entonces, el primero de estos ejemplos o de situaciones es, por ejemplo, una mujer joven, sana, de 42 años, que consulta por historia de itus recurrentes y que ella refiere que ya está desesperada porque pese a miles de tratamientos antibióticos, la bacteria sigue igual. A nosotros como infectólogos nos llega bastante esta consulta, ya es una consulta recurrente cuando ya están desesperados y entonces dijo ya, ahora que vaya el infectólogo. Y llega con un urocultivo que tiene un recuento significativo de una bacteria causante de infección, por ejemplo, más de 100.000 unidades formadoras de colonia de una Escherichia coli, que es solo sensible a antibióticos tales como amicacina, gentamicina, nitrofurantoína y carbapenémico. Cuando uno le pregunta por la sintomatología, dice que en realidad el único síntoma que tiene es que tiene las orinas muy mal olor. Y no tiene tomados ni sedimento de orina ni urocultivo. Entonces, ¿qué debería hacer uno en esta situación y cuál es el diagnóstico? Bueno, como ya lo he venido mencionando en el resto de la charla, en el fondo aquí es súper importante tener presente cuál es la tríada diagnóstica, porque uno aquí lo que podría sospechar efectivamente es que es una paciente que tiene itus recurrente, pero para eso, itus baja recurrente, pero para eso hay que tener bien claro cuál es la tríada diagnóstica de una itus. Y lo primero, muy importante, son los síntomas, o sea, en el fondo los síntomas que puede provocar una infección urinaria. ¿Cuáles son estos? Ustedes ya los conocen, pero es disuria, urgencia miccional, poliacuria, dolor suprapúbico, hematuria. Y si ustedes se fijan en esa lista, no están las orinas mal olor. Eso de las orinas mal olor es súper, súper inespecífico y probablemente gran parte de estas orinas mal olor en realidad son orinas que son bastante concentradas. La doctora Pinto de la importancia en el fondo de tomar harta agua. Muchas veces esa orina mal olor pasa con una adecuada hidratación. Lo segundo, punto relevante de la tríada diagnóstica, es el sedimento de orina. Y aquí es muy importante que tiene que haber inflamación de la orina que está manifestada por la presencia de más de 10 glóbulos rojos en la orina. O sea, perdón, de glóbulos blancos en la orina, o sea, más de 10 leucocitos. ¿Ya? Y finalmente, el tercer elemento de esta tríada diagnóstica es la presencia del urocultivo positivo con más de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia. Si ustedes se fijan, en el fondo necesitamos de los tres. La paciente de la situación que yo les refería en la diapo anterior, solo tenía el urocultivo positivo y solo con el urocultivo positivo la habían tratado muchas veces y lo único que habían conseguido era que la Escherichia coli siguiera ahí, pero ahora solo sensible a antibióticos de segunda línea. Entonces, los mensajes que les quiero dejar con esto es que es muy importante correlacionar el resultado del urocultivo con el examen de orina. Siempre que uno está sospechando una infección de orina, o sea, de una infección urinaria, debe pedir un examen de orina, un seguimiento de orina, un urocultivo o una tira rápida, pero en el fondo debe evaluar si hay inflamación de la orina o no. Y el otro mensaje con el que me gustaría que se fueran para la casa es: las bacteriurias asintomáticas es súper frecuente y no hay que caer en la tentación de tratarlo. Como les decía, está demostrado que salvo poblaciones particulares, embarazadas, pacientes en el fondo que van a ser sometidos a procedimientos urológicos, eventualmente también inmunosupresores, o sea, trasplantados renales, en ese escenario de pacientes sí, hay que tratarlas. El resto no tienen mayor riesgo de hacer una infección posterior o una infección grave y por ende hay que evitar tratarlos porque si no lo único que vamos a conseguir es lograr que tenga una bacteria más resistente. Y no es menor, porque acá les muestro, esta es la cartilla de susceptibilidad
que saca el laboratorio de microbiología de la Católica anualmente. Los datos del 2019 se están imprimiendo ahora, así que la última impresa oficial en realidad pertenece, en el fondo, publicar el 2019 con los datos del 2018. El COVID ha retrasado todo. Pero la verdad es que yo vi los datos del 2019 y son bastante similares a esto. El laboratorio de la Católica es un laboratorio bastante grande, y si ustedes se fijan, de hecho, esta cartilla implica, estos son todas las muestras de orina de procedencia ambulatoria, que en total son 12.000 muestras, o sea, es bastante representativo. Ahora, claramente es el predominio de coli, el 90% de estas muestras son coli, de las cuales, ojo, estos son pacientes ambulatorios, 8% de estas colis eran BLE. Y cuando uno va a ver la susceptibilidad de la totalidad de las coli, si nos fijamos de los antibióticos que uno podría considerar como que podrían ser de primera línea para tratar una ITU baja, son bien llamativos los resultados. O sea, en el fondo tenemos susceptibilidad a cefalosporina de primera generación, o sea, cefadroxilo, que a la hora de testear lo que se testina, solo 62% de susceptibilidad, o sea, más de un tercio de resistencia. Y si yo le dejo empíricamente el tratamiento con cefazolina, o sea, con cefadroxilo, tengo más de un tercio de posibilidades de fallar. Ampisulbactam, o equivalente a amoxiclaulánico, súper parecido, 63% de susceptibilidad. Ciprofloxacino, que durante mucho tiempo como que uno se iba a la segura con ciprofloxacino, solo 73% de susceptibilidad, y Cotri bastante similar. Por lo tanto, este escenario es el que tenemos que cuidar, revertir y, por ende, en el fondo, cuidar mucho el uso antibiótico. Afortunadamente, todavía en el fondo la nitrofurantoína es bastante fiel y tiene susceptibilidad del 96%, o sea, bastante bien, y es la alternativa oral que queda y que uno se va bastante a la segura. Pero en el fondo estos números son bastante preocupantes y es lo que nos tiene que hacer llamar a realmente cuestionarnos cuándo tenemos que tratar la ITU y cuándo es una bacteria sintomática y en realidad no se justifica. La segunda situación que me gustaría que conversáramos, y con esto termino, es, por ejemplo, un caso de un hombre de 60 años, hipertenso, que consulta por una historia de 10 días de evolución de síntomas respiratorios inicialmente altos, rinorrea y odinofagia, que luego estos pasan y aparece tos con expectoración mucopurulenta, la que persiste hasta ahora. No ha tenido nunca fiebre y al examen pulmonar tiene murmullo pulmonar positivo con escasos roncos aislados. Esta también es otra consulta muy frecuente, sobre todo en invierno, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿cuál sería la conducta a seguir? Y probablemente para eso nos tenemos que cuestionar cuál sería el diagnóstico diferencial de este paciente, y probablemente uno así, mientras el paciente le va contando, lo que piensa es, ¿tiene una rinosinusitis? ¿Tiene una bronquitis aguda? ¿O tiene una neumonía? Entonces, ¿qué elementos, mientras en el fondo voy evaluando al paciente, debería tomar en consideración? Uno, muy importante, la presencia de fiebre, ¿ya? Probablemente en cuadros virales agudos puede haber fiebre las primeras 48, 72 horas, y fiebre leve, probablemente no va a ser una fiebre muy alta. Si esta fiebre se prolonga por más días, ojo, ya puede ser un signo de alarma. Este paciente en particular no tenía fiebre. Lo otro, la alteración del examen pulmonar que haga sospechar una condensación. Si eso es así, ojo, hay que pedir una radiografía y probablemente un paciente que va a terminar en antibiótico. Un punto que me gustaría recalcar bastante es el tema de la expectoración mucopurulenta. ¿Por qué? Porque esto es un signo que alarma mucho a los pacientes. O sea, los pacientes, porque tienen expectoración mucopurulenta, inmediatamente dicen es que yo necesito antibiótico. Y la expectoración mucopurulenta no es un signo sugerente de infección bacteriana. Las infecciones virales también pueden dar expectoración mucopurulenta. Obviamente, si esta expectoración mucopurulenta viene asociada a otros síntomas, a la fiebre, otras cosas, uno lo puede. Pero así como síntoma aislado, no es un marcador de infección bacteriana. Lo mismo la duración de la tos por sí sola. Tampoco es indicativo de infección bacteriana. Efectivamente, una tos convulsiva sí se asocia a tos que dura en general más de 2 semanas, pero viene asociado a otros síntomas, estridor inspiratoria, excesos de tos tan intensos que terminan la persona vomitando. O sea, en el fondo viene asociado a otros síntomas. Cuando uno tiene un resfrío, o lo que podría ser una rinosinusitis,
Muchas veces los síntomas van como fluctuando, parte con síntomas respiratorios altos, después aparece la tos, y la tos se demora bastante en pasar, y eso no necesariamente es un signo de que hay una sobreinfección bacteriana, la duración de la tos. Entonces, si el paciente en realidad no tiene signos onerosos, el tratamiento debiera ser solo sintomático, con antiinflamatorios, antitusígenos, un poco controversial, pero el paciente también quiere que uno le deje algo, entonces en el fondo a veces el uso de jarabe, si bien uno sabe que el efecto puede ser un poco cuestionable, el paciente lo deja muy tranquilo si uno usa antitusígenos, broncodilatadores si es necesario, etc. Y en general no usar antibióticos, salvo obviamente ciertas circunstancias, si uno sospecha y logra documentar un coqueluche, si hay una sospecha alta de infección por micoplasma o clamidia también, y eventualmente si uno debiera considerar el uso antibiótico en pacientes que tengan comorbilidades o pacientes adultos, pero ahí obviamente el análisis va a ser caso a caso. Así que finalmente, en el fondo, me gustaría que se fueran como mensajes de esta charla, es que una de las principales complicaciones del uso de antibióticos es precisamente, o del mal uso de antibióticos, es la aparición de resistencia antimicrobiana, que si bien la lucha contra la resistencia antimicrobiana debe ser multidisciplinaria, nosotros como equipo de salud estamos llamados a cooperar, por una parte, en la educación de la población general en relación al consumo de antibióticos y a prescribirlos adecuadamente. Y finalmente, en el ámbito ambulatorio, el mayor énfasis debe estar puesto en evitar tratar colonizaciones, como por ejemplo la bacteriuria sintomática, e infecciones respiratorias en que la etiología es probablemente viral. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Inés Cerón, en este caso, por su charla.